fármaco en sangre directamente, no hay absorción. ¿Cuánto es la biodisponibilidad si yo pongo el fármaco directo endovenoso? 100%. Bien. Entonces, cuando hablamos de absorción, yo voy a ir estudiando que yo tengo que atravesar barreras. Mecanismos de absorción los vamos a clasificar. ¿Alguien tiene un marcador un poco mejor al mío? Thank you. Me lo piden porque seguro préstame tu borrador, está mejorado también. Como verán, está un poco dañado. Ya estoy. Thank you. Entonces, mecanismo de absorción, tenemos sin gasto de energía y a favor de una gradiente de concentración. ¿Cómo puede pasar el fármaco sin gasto de energía? Lo hace por difusión simple, por difusión facilitada y lo hace por filtración. Bien, con gasto de energía se llama transporte activo. Vamos a empezar con el primero. Yo tengo que tomar un fármaco en vía oral. Ya se liberó en el estómago, tengo el principio activo listo y tiene que atravesar. ¿Qué tiene que atravesar el intestino? Doble membrana lipídica. Doble membrana lipídica. Entonces vamos a pensar, ¿qué característica deberá tener un fármaco para que él pueda atravesar una doble membrana lipídica? Okay. Tiene que ser liposoluble. Liposoluble. Ahora vamos a pensar, ¿quién determina la liposolubilidad del fármaco? Su pKa del fármaco y su constante de ionización. Ese es el pH al cual el fármaco está ionizado en un 50%. Por ahora estudienlo como pKa. Y pH del medio. Ahora vamos a pensar, prohibido escribir y solo a tiempo. Esta parte es más química y ustedes de química 0 al cociente, ¿no? Todos los fármacos que yo voy a tomar en vía oral son ácidos o bases débiles. ¿Puedo yo tomar una cápsula de ácido clorhídrico? Me va a quemar y me va a destruir. O una base fuerte tampoco. Entonces, todo lo que hay en farmacología que yo voy a tomar vía oral es ácido o base débil. ¿Qué característica va a tener un ácido o base débil? Nunca se va a ionizar un 100%. Vamos a ver lo que es ionización ahorita. ¿De acuerdo? Ah, profesora, pero yo he leído que hay un ácido que es súper poderoso en quimioterapia y lo usan y es un ácido fuerte. Sí. Y tienen que ponerlo endovenoso o por vía central. Hay quimioterápicos que son extremadamente terroristas y que si se trabasan de la vena va a quemar, sí. Entonces ahí solo puedo usar una vía o una vía central o una vía periférica profunda. ¿Se entendió? Pero ahorita vamos a estudiar vía oral. Vía oral yo tengo que atravesar esta membrana. Para ello el fármaco tiene que ser liposoluble. ¿De qué va a depender? Ahora con los ojos bien abiertos. Esto que yo voy a dibujar acá es un ácido, por eso tiene un protón y la A de ácido. Pregunta, ¿cómo se comporta este ácido, siempre débil, frente a un pH ácido del estómago? Al lado izquierdo, ¿tiene carga eléctrica esto? No, no ve. ¿Ok? Si no tiene carga eléctrica, es fármaco no ionizado. Va a quedar en la pizarra, solo atiende. Si no tiene iones, esa fracción es liposoluble. Si es liposoluble, ¿va a poder atravesar? Sí. ¿Ok? Pero como no es un ácido fuerte, su liposolubilidad
o lo que él vaya a tener desplazado a derecha o a izquierda, nunca es del 100%. Va a tener una porción acá y otra porción acá. El ácido puede ocurrir una reacción, aquí vamos a ponerle solo así, donde esto que está no ionizado puede estar ionizado. Y esta fracción tiene carga eléctrica, está ionizada. Si tiene carga eléctrica, ¿puede atravesarme la doble membrana? Entonces es no liposoluble. Como es un ácido débil, nunca está aquí al 100% ni aquí al 100%. La pregunta es, ¿a qué lado voy a tener más fármaco? ¿A qué lado ese equilibrio se me va a desplazar? Y esto lo aprende una sola vez que le va a servir para toda fisiología. Esto es un ácido. En medio ácido, ácido con ácido, ¿hacia dónde va el equilibrio? ¿Hacia la derecha lo ionizado o hacia la izquierda lo no ionizado? Mucho hacia la izquierda y poquitito hacia acá, porque tiene la misma carga, no le pone una opuesta. Entonces, ácido con ácido, mayor equilibrio a la izquierda. ¿Será 100%? No, pero mayor cantidad. ¿Por qué no va a ser 100%? Porque no es un ácido fuerte. Si fuera un ácido clorhídrico, sí. No es el caso. Todo lo que yo tome por boca es ácido o base débil, nunca fuerte. Entonces, yo a este lado puedo tener un 80% de fármaco en su fracción no ionizada, liposoluble, y acá un 20%. Pregunto, este fármaco ácido débil, ¿cuánto se va a absorber en el estómago? 80%. ¿Por qué? Porque la fracción no ionizada y el liposoluble. Ah, pero aquí hay un problema. El estómago no es un buen órgano de absorción. El estómago lo van a imaginar como una bolsa impermeable. ¿Por qué? Porque él tiene en su interior ácido clorhídrico y si él no lo impermeabiliza, nos va a ir destruyendo todo. ¿Ok? Con eso, ¿qué quería decir? Que el estómago no es un buen órgano de absorción. ¿Por qué? Es pequeño. El tránsito por ahí es rápido. 2 horas ya no tengo nada. Y hasta en 1 hora, según lo que yo comí, está menos vascularizado que el intestino. Es más pequeño y no tiene microvellosidad. Entonces, pregunto, ¿se van a absorber fármacos en el estómago? Muy poco porcentaje. ¿Por qué? Porque no está preparado para absorción. ¿Y quién se va a absorber más? ¿Un fármaco ácido o un fármaco básico? Ácido. Aspirina se absorbe un poquito en el estómago. El alcohol se absorbe todo, lamentablemente. Por eso mamá te dice, si va a ir a chupar, comete algo, hijo, ¿sí o no? Porque si el estómago está vacío, ese alcohol va a llegar muy rápido a sangre. Ya. Vamos a ver si se entendió. Por difusión simple, ¿qué fracción se absorbe? ¿La liposoluble o la no liposoluble? ¿Y de qué va a depender la liposolubilidad? De la constante ionización del fármaco, que es la misma aquí y en todo el mundo y en todo horario. No va a cambiar. Si ustedes buscan aspirina, constante de ionización es la misma. ¿Qué es lo cambiante? El pH del medio. Vamos a ver. Prohibido escribir, solo atiende. ¿Qué va a pasar con el fármaco básico en el estómago? En lugar de ácido, B significa básico y el oxidril lo necesita. E indica básico. La base más el oxidril. ¿Esta fracción está ionizada o no ionizada? ¿Y el lipo? Listo. Y esto tiene iones, ¿verdad? Sí. Está ionizado, pierde la liposolubilidad. Lo vamos a hacer para el medio ácido del estómago.
En lugar de una base vamos a hacer un ácido. Sí, ácido del estómago. Ella es una base, el ácido es opuesta a la carga. Voy a tener más equilibrio. A la derecha voy a tener más fármaco o a la izquierda. Es una base que tiene una carga negativa. Una base contra un ácido. Son cargas opuestas, ¿sí o no? Sí. Ya. ¿Qué va a pasar acá? El equilibrio se va más a la derecha o más a la izquierda. Derecha. A la derecha. A la derecha voy a tener mucho fármaco y a la izquierda poquito. A la derecha voy a tener el 100% del fármaco. ¿Por qué? Porque es una base débil. Solo las bases fuertes y los ácidos fuertes ionizan al 100%. ¿Está clarísimo? Ya. Entonces acá voy a tener un 80% y acá voy a tener un 20%. Puede ser 70-30, cada fármaco tiene lo suyo. Pregunto, vamos a ver si se entendió. El estómago absorbe un poquito, no es que no absorbe nada. Pregunta de examen. ¿Qué fármaco se absorbe mejor en el estómago? Estómago y estómago. ¿Un ácido débil o una base débil y por qué? Un ácido débil, ¿por qué? Porque su equilibrio se desplaza a izquierda, fracción no ionizada y liposoluble. ¿Se entendió? Ya. Escriban eso y hacemos ahorita en el intestino. ¿Quién determina la absorción en vía oral? ¿Quién determina la absorción en vía oral? Es la liposolubilidad. Porque el fármaco debe atravesar la doble membrana lipídica. El fármaco debe atravesar la doble membrana lipídica. No hubiéramos cruzado al frente que allá. Y la liposolubilidad depende de dos factores, pH del medio y pKa del fármaco. Si yo digo pH del medio, voy a considerar el estómago pH ácido, el intestino pH más alcalino. El pKa del fármaco no varía, es un valor constante. Es un valor constante. Por lo tanto, y van a copiar esta parte, un fármaco ácido en un pH ácido del estómago, el equilibrio es hacia la izquierda, ácido con ácido. Significa que tengo mayor proporción de fármaco no ionizado y liposoluble. Los equilibrios nunca son al 100%. Los equilibrios nunca son al 100%, porque estamos tratando ácido y base débiles. Porque estamos tratando ácidos y bases débiles. Ácidos fuertes y base fuerte, solo administración endovenosa o intraarterial. Ácido o base fuerte, solo administración endovenosa, nunca vía oral. Mientras que el mismo estómago frente a un fármaco básico estómago en un fármaco básico
base con ácido, el equilibrio mayor es a la derecha. Fármaco ionizado, no liposoluble. Fármaco ionizado, no liposoluble. Donde la absorción será mucho menor. Pregunta hasta ahí. Doctora, al referirse a administración, ¿podría centrar, cuando se habló de los fármacos con ácido fuerte, centrar se refiere acerca de las venas de mayor calibre? Claro, dentro de la vena de mayor calibre, dentro de las capas. Sí. Yo creo que Como ahí confluye gran cantidad de sangre, eso ya entra diluido. Y es mayor protección y no te va a dañar la vena. Ese vía central. ¿Esto se entendió? ¿Dudas hasta aquí? Ahora ustedes me lo dictan, lo mismo pero para el intestino. Hacemos nuestro fármaco ácido y hacemos nuestro fármaco básico. Aquí está la fracción que va a estar ionizada y aquí está la fracción no ionizada. Pero nosotros vamos a trabajar ya no en un pH ácido, sino en intestino, que es un pH más alcalino. Más alcalino significa que es un intestinito. Más alcalino significa que es un intestinito. Bien, a ver, ahora me dictan ustedes. Mi fármaco es ácido y el medio del intestino es base. Es un ácido con una base. ¿Hacia dónde se va el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Mucho a la derecha y chiquitito a la izquierda. ¿Cierto? Esta es la fracción ionizada. Y el mismo fármaco no, en el mismo intestino, el fármaco base con base, ¿hacia dónde es el equilibrio? Mucho a la izquierda y chiquitito a la derecha. Y esta fracción está no ionizada. Pregunto, ¿qué fármaco se absorbe mejor en el intestino? ¿Un ácido débil o una base débil? Base débil. Base débil. Tiene mayor biodisponibilidad. La base débil va a tener mayor biodisponibilidad. ¿Quién se acuerda qué era biodisponibilidad? El porcentaje de fármaco que llega a sangre y en qué tiempo. Me encanta. El porcentaje de fármaco ya en sangre y en qué tiempo. ¿Listo? ¿Quién tiene mejor biodisponibilidad en intestino? ¿Ácido débil o base débil? Base débil. Mayor biodisponibilidad, ¿por qué? Porque este equilibrio va para izquierda, fracción no ionizada. Si no está ionizada, es liposoluble y va a poder pasar a través de la doble membrana lipídica. Esa es la difusión simple. ¿Se entendió? Bueno, ahora vamos a ver si razonamos. ¿Razonamos o no razonamos? Nadie escribe. Tenemos un pacientito de 3 años de edad que no lo cuidaron bien en la casa y él estuvo mirando al abuelo donde guardó su aspirina. El abuelo tiene un frasco que le mandaron los nietos de Estados Unidos, una aspirineta rica. Él debe tomar 100 miligramos por día como antiagregante plaquetario porque tiene el antecedente de haber infartado. Los pacientes con antecedentes de infarto siempre tienen que tomar ácido acetilsalicílico. Si no tienes antecedentes de infarto, no tiene sentido. Entonces el niño fue y se tomó medio frasco de aspirineta. A las 3 horas viene la mamá y lo pilla raro
Hiperventilando hace hiperventilación porque estimula el centro de la respiración. Primero hiperventila, si la dosis es mucha, después va a deprimir. Entonces se lo llevan a la emergencia rápido, a ver qué pasó. Y ya alguien descubre que el frasco de aspirina está por la mitad. O sea que más o menos calculan cuántas se ha tomado. ¿Ya? Esa aspirina, cuando ya se está yendo por el riñón, que mejor creo que cuando ya se está yendo por el riñón, acuérdense que el riñón tiene arteriola aferente, le trae la sangre, esto se capilariza, forma el glomérulo y si de mayor calibre a menor calibre da mucha fuerza para que aquí haya filtración glomerular, sigue la sangre por la arteriola eferente, aquí tengo mi cápsula de Bowman y mi túbulo contorneado proximal, ¿cierto? La aspirina ya se está yendo por el riñón. Tin, 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 tin. Ya se está yendo. Pero resulta que ella vuelve a circulación. Estos capilares se forman capilares peritubulares y es otra vez la circulación. ¿Ves? Resulta que esta aspirina que se estaba yendo vuelve a circulación, vuelve a sangre otra vez y se llama reabsorción tubular. En el riñón tengo filtración glomerular, sustancias liposolubles, vuelven a circulación y recirculan. Y sustancias muy grandes como el ácido úrico, de acá vuelven para este lado y se llama secreción tubular. Es tan grande que no se filtra el ácido úrico, él va por secreción. ¿Cierto? ¿Se acuerdan eso? Bueno, la aspirina que se tomó el niño se filtró. Y uno dice, bueno, ya la va a ir eliminando, vamos a estimular la diuresis. Pero resulta que esta aspirina vuelve a circulación por reabsorción porque sigue liposoluble. ¿Qué pudiéramos hacer para que esa aspirina se vaya y no se reabsorba? Quiero que piensen, el que pensó levanta la mano. Repito, aspirina se reabsorbe y vuelve a recircular y sigue alta dosis en sangre. Ella tiene la capacidad de volver. Tiene que atravesar membranas o barreras, por lo tanto es liposoluble. Yo quiero intentar que ella se vaya y que no vuelva a circulación. ¿Qué puedo hacer? Silencio. Solo levantan la mano. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Por qué vuelve la aspirina? Porque es liposoluble. ¿Y cómo pudieran ustedes quitarle la liposolubilidad? Haciendo que la orina tenga un pH básico. Okay. Si la aspirina es ácida, ¿qué pH tengo que darle para que se ionice más? Mi fármaco es aspirina, ¿no ves? Es un ácido. Este principio vale para todo. Si el fármaco es ácido, ¿qué tengo que hacer para tener más cantidad de fármaco ionizado? ¿Le doy un pH ácido o básico? Básico. Sí. Entonces, para que acá yo tenga mucho, voy a dar un pH básico y voy a tener poquito acá. Entonces, la orina que normalmente es ácida, ¿qué voy a hacer? Alcalinizo. ¿Y hacia dónde se viene la mayor parte? Nunca al 100%. Un 80% se va a venir a este lado. ¿Y a este lado por qué se caracteriza? Es no liposoluble y tiene carga eléctrica. ¿Y qué va a hacer la aspirina? Se va. Se va. ¿Se entendió? A ver, vamos a repasar. Nuestra aspirina es ácida. Ella sufre reabsorción porque una fracción queda liposoluble. Para yo retirarla, si ella es ácida, ¿qué tengo que hacer? Darle un medio básico. ¿Y cómo hago que mi orina esté básica? No, si la diluye sigue siendo ácida, nomás un poco menos ácida, pero no llega a ser alcalina.
Ampolla de bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Y él está en acidosis. El bicarbonato es para todo en intoxicación por salicilato. ¿Quedó mejor? Vamos a ver si seguimos pensando. Si mi paciente se intoxicó con un fármaco alcalino y ese fármaco sufre reabsorción, ¿qué puedo hacer en la orina para que él no se reabsorba y se vaya por orina? Él es alcalino. A ver, un medio básico. Si él es básico, el medio básico se equilibra a la izquierda y se va a reabsorber más. Voy a acidificar orina. ¿Con qué puedo acidificar la orina? Ácido ascórbico, creo. No le hace daño a nadie. ¿Qué es el ácido ascórbico? Vitaminas. No le hace daño a nadie, antioxidante, le va a donar electrones y antioxidantes. ¿Ok? Y si yo quiero que el fármaco no se vaya de sangre y quede más tiempo en sangre, porque su semividad es cortita, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar el pH de sus mismas características. Si es ácido, ácido. Si es básico, básico. ¿Se entendió? Equilibrio ácido-base. Eso que le enseñé, que ustedes no llevaron nada en química, sino en la escuela, es extremadamente necesario. Lo van a ver a nivel respiratorio, lo van a ver a nivel renal, ¿ya? O sea que el que no entendió algo ahora me lo pregunta, pues nadie se lo va a enseñar. Como me enseña la doctora de química. ¿Se entendió? Sí. Voy a hacer 4 preguntas. Si me la contestan, seguimos. Si yo doy por vía oral un fármaco, ¿cuál es el principio que rige una dilución simple? Que no esté ionizado. La liposolubilidad para un fármaco es constante o de qué depende? El pH del medio es lo único cambiante, porque su pKa es de él y punto y no va a cambiar, así lo ponga donde lo ponga. Bien. Fármaco ácido, el pH ácido, ¿ioniza o no ioniza? Ácido con ácido. ¿Ioniza o no ioniza? No ioniza. ¿Se absorbe más o se absorbe menos? ¿Quién se absorbe mejor en el intestino? ¿Un fármaco ácido o base débil? ¿Por qué? Base débil. Porque básico, en medio básico, no ioniza. Fracción liposoluble. ¿Quedó clarísimo? Ya. Si hay dudas, pregunta. Doctora, ¿cómo dijo que si queremos que se quede más tiempo en la sangre, hay que darle? Ahí quise complicarle un poco. Sí, No te preocupes, lo vamos a ver cuando veamos. Hay fármacos que tienen una semivida muy cortita. Hasta cada 4 horas habría que dar. Y vos sabes que el fármaco rápidamente se va por orina. Si le cambias el pH, lo haces más liposoluble y se va a reabsorber. Lo contrario es sacar. No es la única forma. Por ejemplo, cuando veamos penicilina, penicilina es el antibiótico más hermoso del mundo mundial. ¿Por qué? Porque no lo tomo porque no se da en vía oral. Me lo ponen intramuscular o endovenoso, pasa por el hígado y el hígado le hace así y no lo toca. Pasa por el riñón le hace así y lo elimina. Así como entra, así se va. No se modificó nada. Tal es así que cuando aislaban penicilina en la antigüedad, que costaba mucho, eran kilos de hongos de Penicillium notatum para sacar poquita penicilina. Se la ponían al paciente, rescataban su orina y se lo volvían a poner. Hablo fuerte y fatal. Entonces es noble. Y si a mi cuerpo no le hace nada, ¿qué efecto adverso tengo? Excepto la alergia. Pero yo puedo recibir grandes dosis, desde 1 millón hasta 24 por día. Porque a mi organismo no le hace nada, mi riñoncito bonito lo saca, el hígado no lo toca.
es lo más noble que hay. ¿Cuál es el problema? Su semivida es cortita y habría que poner en una infección grave como una meningitis por un meningococo, cada 4 horas 4 millones o 6 millones, según el peso del paciente. ¿Será que en un hospital le van a poner cada 4 horas? Una enfermera para 50, digamos, ¿no? Olvídalo. Entonces la penicilina se va rapidito, su semivida es nada, porque ni se biotransforma, pasa por el riñón y el riñón la saca corriendo. Pero la penicilina, cuando va a irse por el riñón, ella hace secreción tubular. De aquí se viene para acá, no se filtra apenas un 10% y el 90% se secreta. Como es un ácido, le usa la vía al ácido úrico. Por ahí se va. Viene, le usa la vía al ácido úrico y se va y desaparece de sangre en 7 minutos. Es la regla de los 7, ya se las voy a enseñar. Y a las 4 horas ya no hay fármaco en sangre, baja su nivel y la bacteria puede hacer resistencia, hay que volver a poner. ¿Qué se puede hacer? Damos un fármaco que le use su vía y que le gane, porque es saturable, es transportador. Y se le da un fármaco que es para bajar el ácido úrico, que se llama alopurinol. El Probenecid también funciona. Este le gana y la penicilina que se tenía que ir ya no se va. Se va más lento. Y eso hace que lo administremos cada 8 horas. ¿Se entendió? Ya, eso lo voy a volver a repetir cuando hable de excreción. Entonces yo puedo jugar con los pH o puedo jugar utilizándole la vía de transporte de los fármacos. ¿Quedó mejor? Bien, entonces ya tengo difusión simple. Ahí yo le digo, este fármaco es ácido, es base débil, cómo se comporta en el estómago, cómo se comporta en el intestino. Principal órgano de absorción cuando doy en vía oral, ¿cuál es? El intestino. Pregunta, ¿por qué el intestino es el principal órgano de absorción? Porque está más vascularizado. 4 bondades. Pregunta exacta. Su superficie de absorción es larga, son metros de metros. Una cancha de tenis dice que podemos rellenar, ¿verdad? Con el intestino. Su superficie de absorción es extremadamente grande comparada con el estómago, que es pequeño. Su superficie está preparada para absorción porque tiene microvellosidades, el estómago no. Tiene microvellosidades, gran superficie de absorción, está altamente vascularizado. Altamente vascularizado, el estómago no. Si ustedes han comido una buena comida copiosa, un buen almuerzo con de todo, 2/3 del volumen minuto cardíaco se viene a intestino. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar mucho por todo lo que comí. O sea que su vascularización es extrema. Si yo comí mucho y de ahí me estreso, me llaman por teléfono, salgo corriendo, hubo una emergencia, ¿qué pasa con mi digestión? Se va a absorber menos. No. ¿Qué pasa con la digestión? La siento ahí la comida y capaz hasta lo vomito. Porque toda la sangre se fue a ¿dónde? A mi sistema de pensamiento, de huida, de solucionar un problema. Voy a salir hasta corriendo. Y yo recién había comido. ¿Ok? Eso es solo para que piensen que comemos y gran parte de la circulación se va al intestino. Él es muy vascularizado. ¿Y por qué más? Es muy vascularizado, amplia superficie de absorción, está sus células preparadas para la absorción, más nada. El principal órgano de absorción es ese. Hasta aquí habíamos visto difusión simple.
Ya sabemos que en vía oral entonces depende pH, pK, él va a pasar sin permiso. Pero si ustedes comen glucosa, ¿es liposoluble o no es liposoluble? No es liposoluble. ¿Y se absorbe o no? Pregúntenle al dulcero que va engordando. ¿Se absorbe o no se absorbe? ¿Y cuál es su mecanismo de absorción de la glucosa? Se absorbe y se absorbe bien, ¿eh? Proteínas transportadoras como el Proteína transportadora y se llama difusión facilitada. Voy a mal dibujar ya. Es que aquí no tenemos multimedia, hay gráfica bonito de. Viene la glucosa, es ese triángulo. Y viene un transportador, lo engloba y ese transportador va a dar vuelta. Se viene para acá. Ay, la verdad que el dibujo no es lo mío, Y a este ladito va a devolver la molécula. Entonces esta glucosa que venía por el intestino, este transportador la capta, le va dando vuelta y la entrega a circulación. Es una vía de absorción. ¿Qué se llama esa vía? Difusión facilitada. ¿Qué características tiene esta vía? Usa transportadores. ¿Por qué se caracterizan los transportadores? Son selectivos. Si viene un fármaco con esta forma, puede engancharse aquí. Por eso decimos que son selectivos. Y además son saturables. A ver, vamos a pensar. Siempre les doy el ejemplo de este niño que va a un cumpleañito. Como los queremos tanto a los niños, lo vamos a mimar, ¿verdad? ¿Y cuál es la alegría del cumpleaños que no sea el payaso? Porque los payasos son de terror, Tienen un humor negro de terror y no son ni incluyentes con los niños especiales. A mí eso me aflige cuando voy a un cumpleañito o cuando iba, el hijo ya está grande. Y todavía nietos no. Estoy estrenando zapatos y me sacó una ampolla y esta cosa se desprendió. Ya. ¿Qué va a pasar ahí? Como los quieren tanto a los niños, ¿qué les dan desde que llegan hasta que se van? Dulce. Empieza con su helado de chocolate, más allá un algodón, más allá unos cupcakes, más allá el brownie, la piñata que trae unos 3 regalitos y 8.000 masticables, ¿no? Que es lo más barato para la mamá y se llenó la piñata y todos contentos, chupetines, y después la torta. Y ese niño lo intoxicaste de azúcar, la peor azúcar encima, ¿no? No eran azúcares naturales. ¿Qué le pasa a la noche cuando se comió todo? Le da diarrea y le duele la panza. ¿Por qué? Una diarrea, unos pedos, mamá mía. ¿Qué te comiste? Le dice la mamá. Solo dulce. ¿Por qué le da diarrea? ¿Y qué característica tiene esa diarrea? 2 características. Él tenía 100 transportadores de glucosa y comió 400. ¿Cuántas glucosas sobraron? 300. La glucosa es osmóticamente activa. ¿Qué va a atraer? Atrae agua y las heces se vuelven líquidas. Y el azúcar tiene la característica de fermentarse, ¿no ves? Y si se fermenta, ¿cómo huele? Hedionda. Fermentación. Se llama diarrea osmótica. Ay, está con diarrea, sale corriendo la mamá, se va a la farmacia y ¿qué le dan? Cotrimoxazol. ¿Está infectado el niño? ¿Qué es lo primero que preguntas cuando el paciente te dice está con diarrea o la mamá te dice? ¿Qué comió? ¿Qué tocó? ¿Qué hizo diferente? Ay, doctora, viene de un cumpleañito, yo no le pude acompañar, ¿no? Y se justifican las mamás, es que yo trabajo mucho, pero es que él ya se cuida solo, se lo encargué a la dueña de casa y no sé qué me le dieron. No, es que todo es dulce.
es una diarrea osmótica. ¿Por dónde se tenía que absorber? Transportadores. Por lo tanto, ellos son saturados. Se saturan y ya no se absorbe más y punto. Hay fármacos que pueden usar los transportadores, sí, el fármaco que encaje perfecto, porque ellos son selectivos. ¿Se entendió? Este mecanismo, que también es de absorción, es un mecanismo sin gasto de energía, siempre a favor de una gradiente de concentración. Estas eran dos características para todos ellos: sin gasto de energía y a favor de una gradiente de concentración. ¿Y cuál es el tercer mecanismo de absorción en vía oral? Voy a seguir usando aquí, ¿ya? Filtración. ¿El agua se absorbe o no se absorbe? ¿Y es liposoluble el agua? No puede, es hidrosoluble. ¿Y por dónde se va a absorber? Por poros, o sea que en esta membrana, mal dibujadito, tengo una proteína, unos canales proteicos. Esos canales proteicos dejan pasar el H2O. Algunos fármacos y algunos iones pueden pasar por ahí también. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿qué tengo? Difusión simple. Solo fármaco liposoluble, que depende de su pKa y del pH del medio. Difusión facilitada, usa transportadores selectivos y saturados. Y finalmente la filtración a través de poros. Bien. Hay otro mecanismo interesante. A ver si el sábado les pongo una gráfica bonita, de transporte activo. Si se llama activo, ¿a quién va a usar? Al ATP. Al ATP. Este mecanismo de transporte activo es contra una gradiente de concentración y es con gasto de energía. Siempre va a usar ATP. Son las absorciones acopladas al ATP. Hay muchas. Hay acopladas a una ATPasa sodio-potasio, acoplada a otras ATPasa que no es la sodio-potasio y que ellos van a transportar el fármaco. Si es con gasto de energía, ¿de qué va a depender? De la energía. ¿Quién me da energía? La mitocondria. La mitocondria. ¿Y la mitocondria de dónde cuerno saca la energía? De la fosforilación oxidativa. Ya. De los alimentos. ¿Quiénes son los primeros que van a entrar? Carbohidratos. Ah, yo no como carbohidratos, hago dieta cetogénica. ¿De dónde voy a sacar mi energía? Lamentablemente, primero me voy a comer mis proteínas. Y el paciente feliz con su cetogénica va bajando. Pero lo subes a una máquina de impedanciometría y su músculo se perdió y por eso bajó. ¿Para qué luce la grasa que está comiendo? Pues está en cetogénica, más lo que tiene guardado como fuente de energía. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que consumir proteína. Ya, tiene que consumir proteína, pero la idea es que luce los ácidos grasos guardados como fuente de energía. Ahí tiene que pasar por lo menos 5 a 7 días hasta que esa mitocondria entre en un mecanismo para utilizar las grasas como fuente de energía. Y mientras, ¿qué va a pasar con ese paciente que inició la cetogénica? Su energía está en el piso. Empezó la cetogénica y tiene 5 días mortales de mal genio, no tiene energía, no tiene ganas ni de levantarse. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba acostumbrado a que comía cada ratito carbohidrato y estaba su energía lista. Ahora no hay carbohidrato. Cuesta sacar energía de la proteína y peor de la grasa. 5 días hasta que esa mitocondria la adecue. Después del 5.º día resucita al paciente, porque a la mitocondria no le quedó de otra que aprender a gastar el ácido graso. Y la comida es grasa, ¿no ves? Y poca proteína. Es hacer un cambio metabólico, ¿ya? Pero bueno, no era el tema eso. ¿Por qué llegué ahí? Por el ATP. Ya. La vamos a sacar del ATP. Iba a hacer otras cosas, pero no, voy a avanzar. Ya. Listo. Eso como absorción.
¿Cuáles son las vías de administración? ¿Cuáles son las vías de administración para que nosotros vayamos estudiando los mecanismos de absorción? La vía oral ya no la hemos estudiado ahora, ¿verdad? La vía oral. La vía oral tiene esos mecanismos. La vía de administración es la vía oral y estas van a ser las vías de absorción. Ya, yo administré por boca y mi vía de absorción en vía oral es lo que tengo allá. ¿Qué ocurre cuando yo administro sublingual? Me pongo una aspirina debajo de la lengua. ¿Se absorbe o no se absorbe? Ahorita le voy a poner a todos una aspirineta debajo de la lengua y me van a decir si se absorbe. La saliva la puede desgranar y yo la voy tragando por la saliva, pero no se absorbe. ¿Por qué? Fíjate, yo vengo por acá hay un poquito de aire, ¿no? Voy a dar la clase. Tiene que atravesar barreras de membrana. Tiene que atravesar membrana, yo estoy debajo de la lengua, ¿ok? Ya. Estoy debajo de la lengua y tengo que atravesar membranas o barreras. ¿Con qué características? Debajo de membrana lipídica. La aspirina es una base débil no liposoluble. ¿Quién conoce algún fármaco que coloque debajo de la lengua? El paciente que tiene angina de pecho puede poner ahí su nitrato nitrito y es vasodilatador, le dilata sus arterias coronarias y lo que le dolía el pecho hace esto el paciente. Ay, me pasó, y él cree que es analgésico, porque cuando hay en la arteria coronaria un espasmo, no hay oxigenación y le duele el pecho y ella reconoce el dolor. Pone su pastilla mágica debajo de la lengua que no es más que un vasodilatador coronariano y mejora la oxigenación y el dolor pasa y él cree que es analgésico porque le pasó el dolor pero así en un segundo. O sea que por sublingual solo se va a absorber fármaco liposoluble, muy liposoluble. El ketorolaco lo hicieron liposoluble y lo puedo poner debajo de la lengua, pero el ketorol normal lo pongo debajo de la lengua y no se va a absorber. Capaz mínimo. Sigamos pensando. Si yo le pongo un pHímetro en su saliva cuando ustedes se levantan, hago lo mismo después que se cepillan los dientes, hago lo mismo después del desayuno, hago lo mismo después del almuerzo. ¿Tienen el mismo pH y antes de dormir? No. El pH de la saliva es muy variable. Entonces la pregunta es, un mismo paciente, un mismo fármaco, ¿tendrá siempre la misma biodisponibilidad administrado sublingual? No es la respuesta. ¿De qué va a depender? Del pH de la saliva, porque el pH del fármaco es el mismo. ¿Se entendió? Segundo, debajo de mi lengua, ¿el espacio es tan grande como el intestino? No. Superficie de absorción pequeña. Por lo tanto, no es una excelente vía. Superficie de absorción pequeña. Su absorción depende del pH de la saliva, es muy errática y variable. Pero ¿qué ventaja tiene? Fíjense que este paciente, ay, aquí ya hizo calor. Este paciente con angina de pecho y su dolor precordial, ¿quiere el efecto rápido o quiere que le haga efecto de acá rápido? Entonces, ¿qué característica tiene la vía sublingual? Que puede ser utilizada en ¿Por qué? porque ¿Por qué? Sigan pensando. Siempre me gusta que piensen antes de decir las cosas. Llega la circulación más rápida. ¿Por qué llega más rápido? Si yo tomo en vía oral, vía vena
pasa? ¿Qué han estudiado anatomía carne? Que no tiene el primer paso hepático, o sea, no pasa por el intestino ni por el hígado. No lo leo el intestino, voy debajo de la boca. Va por la vena cava, creo. Está cerca de los vasos más grandes, como la aorta. Pasa más rápido la circulación. ¿Por qué? Porque va la vena cava y luego la aurícula derecha. Porque esas venas sublinguales no confluyen al sistema porta. Todo lo que va en vía oral, vía vena porta al hígado primero y de ahí recién a sangre y de ahí recién va a actuar. La vía sublingual, su gran ventaja, llega directamente a circulación sistémica en 2 minutos. En 2 a 3 minutos ya yo tengo el fármaco en sangre. ¿Cuál es la única característica que debe cumplir? Que sea liposoluble y hay variabilidad con el pH de la saliva, que nunca va a ser tan grande la diferencia en un solo paciente, ¿verdad? ¿Quedó claro? Entonces podemos, si yo le pregunto, ¿qué característica tiene la vía de administración sublingual? Es una vía de emergencia, porque en 2 a 3 minutos tengo el fármaco en sangre, pero solamente para fármacos liposolubles, bien liposolubles. No siempre se absorbe la misma cantidad, es errático, depende del pH de la saliva. Y encima tengo poca superficie de absorción, porque este espacio es muy chiquitito. Bien. Todo fármaco, esto aprendanlo, que llega rápido a sangre, se va rápido también. A ver, pensé. Si te ponen un diclofenaco endovenoso, estás muy dolorido, o intramuscular, es más usual. Te pasó el dolor rapidito, pues, ¿no? La que llegó, pero a las 3 horas probablemente vuelve. ¿Por qué? Porque llegó rápido a sangre y se lo va a biotransformar rápido. Si el mismo diclofenaco lo tomó en vía oral, va a demorar un poco en hacer efecto, pero va a demorar más horas. ¿Se entendió? Lo que llega rápido generalmente se va rápido. Y la vía sublingual, el que toma ketorol sublingual, ¿le va a durar 8 horas? No. En vía oral sí se va a durar 8 horas. ¿Quedó clarísimo? Es una moda el ketorol sublingual. La única diferencia es que va a hacer efecto un poquitito más rápido, pero no hay mayores. ¿Qué otra desventaja tiene la vía sublingual? Que a veces puede agredir la mucosa un poco, depende del pH de la saliva. Puede agredir un poquito la mucosa, puede hacer un poco de quemazón. O el paciente lo tiene ahí el fármaco y tiende a tragarlo. Si lo traga ya no es sublingual, ¿verdad? Es vía oral. Lo mismo es difícil. ¿Qué le van a decir? Déjalo ahí, no lo tragué. Tercera edad o gente con dentadura que no es la suya, es complicado también. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos con, y ahí tenían que haber estudiado un poquito de forma farmacéutica. Vamos con absorción por vía rectal. ¿Qué voy a poner por vía rectal? Supositorio. Cuando yo les dije que preparen forma farmacéutica, ¿cuál era la definición siempre? Vamos a ver un supositorio. En una forma farmacéutica. Su estado puede poner sólido o semisólido, ¿no? Ponen vía de administración, así lo van a preparar para su práctica. Forma farmacéutica, sólida que está en la heladera, vía de administración, en este caso rectal. Y lo más importante, y se caracteriza por. Estas son todas las definiciones que quiero, porque eso es lo práctico. Y lo van a buscar en cualquier lugar, menos en los libros de fármaco que no hay ahí. Entonces, un supositorio, forma farmacéutica sólida, administración por vía rectal. ¿Por qué se caracterizaba el supositorio? Tiene un
excipiente. ¿Qué era excipiente? Sustancia farmacológicamente inerte que acompaña al principio activo. Tiene un excipiente con qué característica? Que funde a la temperatura del cuerpo. ¿Quiénes serán los excipientes de los supositorios? La glicerina, hoy de moda el aceite de coco. El coco lo usamos por todos los lados, para el cabello, para la piel, para tomar, vía rectal, vía vaginal, está de moda. Aceite de coco o manteca de cacao. ¿Funden a la temperatura del ambiente o no? Y nuestro cuerpo es más calientito que el ambiente, generalmente en Santa Cruz. ¿Ok? Entonces este supositorio tiene un excipiente que funde a la temperatura del cuerpo. Generalmente tienen una forma de bala, ¿no ves? Aquí está mi principio activo y él se va a derretir y va a pasar esto por vía rectal. Pregunto, ¿un fármaco que yo administre por vía rectal en un supositorio se absorbe o no se absorbe? Levante la mano los que digan que se absorbe. ¿Ya? Levante la mano los que digan que no se absorbe. Levante la mano los que no tienen criterio. Vamos de nuevo, tiene que tener criterio con derecho a equivocarse. Vuelvo a mi pregunta. Voy a colocar un fármaco por vía rectal en un supositorio. La pregunta del millón. ¿Se absorbe, llega a sangre o no se absorbe? Los que dicen que se absorbe, arriba la mano. ¿Ok? Bajen. Los que dicen que no se absorbe. Ya. Todos tienen razón, menos los que no han levantado. Si lo que yo tengo es un hemorroide y me van a poner un fármaco secante, antiséptico para que no se infecte y bien secante y que haga vasoconstricción para que no sangre, ¿lo necesito en sangre o lo necesito en el recto? En el recto, ¿no? Y si yo voy a usar un paracetamol o una dipirona porque el niño tiene fiebre pero tiene vómito, por boca no le puedo dar. ¿Quiero que llegue a sangre o que no llegue a sangre? Y llega. O sea que, ¿de qué va a depender? ¿Que el fármaco actúe en el lugar o que alcance circulación sistémica? ¿De qué va a depender ese principio activo? ¿Qué característica va a tener? Liposolubilidad. Para que el hemorroide no sangre se le pone óxido de zinc, es insoluble. No lo voy a pillar en sangre nunca, así le ponga 10 supositorios. Pero con un solo paracetamol le va a bajar las temperaturas. ¿Se entendió? O sea que ¿de qué va a depender? Nuevamente mi concepto. Tiene que atravesar membranas o barreras. Que el principio activo sea liposoluble. El excipiente es el mismo. El aceite de coco no va a acabar dentro de la circulación. Él se va a derretir y ¡bom! Sale por el mismo recto. ¿Está bien? O sea que en administración rectal, para alcanzar circulación sistémica depende de la liposolubilidad. Ay, qué pena que no les dibujo bien, ¿ya? Pero ese va a ser un pobre recto. Aquí está mi esfínter, pusimos mi supositorio y por ahí ya quedó el fármaco. ¿Cuántas venas hemorroidales hay? Superior, media e inferior. ¿Cuáles confluyen al sistema porta? Superior y un poquito a la media. Las demás no. Entonces mi pregunta es, ¿puedo usar vía rectal como vía de emergencia? Sí. Un fármaco muy liposoluble. Porque no va a ir al sistema porta. Entonces ya está en sangre. Es vía de emergencia, igual que la vía sublingual. Por ejemplo, un niño está convulsionando, le vamos a hacer vía y le vamos a meter una aguja, ni en esta vía ni en la otra. ¿Qué vamos a hacer? Vía rectal, un diazepam.
Ah, no hay supositorio de diazepam. Le pones la ampolla, la pones en la jeringa, sacas la aguja obviamente y se la pones por vía rectal. Y él es muy liposoluble. ¿Se absorbe o no se absorbe? ¿Rápido o lento? Por lo menos entre 1 a 2 tercios ya llegó a sangre. Lo demás va a vena porta y es más lento. ¿Ok? Entonces la vía rectal, que van a aprender que la absorción depende de la liposolubilidad. ¿Qué van a aprender? Que el pH puede cambiarme un poquito la biodisponibilidad. El pH del recto es diferente a lo largo del día de un paciente a otro. ¿Puede ser una vía de emergencia? Sí, porque no todo confluye al sistema porta. ¿Está bien? Es de espacio no tan alto, puede variar el pH, sí, pero es una vía de emergencia fantástica. Cuando la vía oral está inhabilitada o no tenemos vía para el paciente, ¿ya? Si no hay diazepam en supositorio, que es la benzodiazepina que usamos en convulsiones, utiliza en jeringa y punto. No llegará todo, pero lo que llegue va a ser suficiente. Bien, vía rectal. Vía vaginal. Óvulos. ¿Qué es un óvulo? A ver quién me lo define. Forma farmacéutica sólida o semisólida, vía de administración vaginal, con un excipiente que funde a la temperatura del cuerpo. Es la misma definición que el supositorio, solo la vía de administración cambió. Ya en el rectal es vaginal. Hay quien lo define al óvulo como un supositorio de vía vaginal. Sirve. ¿Ya? Vuelvo a la misma pregunta en óvulo. Lo que yo administro en óvulo a una paciente, ¿llega a circulación sistémica o no llega? ¿Se absorbe o no se absorbe? Se absorbe. Otra vez lo mismo. Levante la mano. ¿Quién dice que se absorbe? Ya, bajen la mano. Levante la mano. ¿Quién dice que no se absorbe? Bien. Volvemos a lo mismo. ¿De qué va a depender la absorción? De la liposolubilidad del principio activo. A veces mis alumnos, mujeres, alumnas embarazadas, doctora, mire mi receta, lo que me dio el ginecólogo, dice, yo estoy embarazada y yo estudié que no se debe dar gentamicina en embarazo porque es ototóxica para el feto, ¿sí? Está proscrita, a no ser que el beneficio sea mayor al riesgo y veremos la dosis, si no queda de otra, ¿no? Y me han dado, ¿y en qué forma farmacéutica te han dado? En óvulos, doctora. Y resulta que la gentamicina es catiónica, tiene carga positiva. Coloco en el óvulo, ¿se absorbe o no se absorbe? Para una infección localizada vaginal, para gravedad tipo. ¿Se entendió? Viene la otra paciente menopáusica, con mucha sequedad vaginal, con calor, bochorno, los estrógenos cayeron al piso de golpe y le da la clínica florida y lo lleva a la menopausia. La idea es que la mujer pase sin darse cuenta de la menopausia. ¿Por qué? Eva usaba estrógeno o terapia de reemplazo hormonal. No ve. Y entonces la naturaleza, ¿qué te dice? Así como vino la menstruación, se debe ir sin hacer ruido. ¿Por qué? Ovarios ya son pequeños, involucionan y ya no funcionan. ¿Quién va a hacer los estrógenos en mi cuerpo cuando ovarios no funcionan? Muchachos, no he estudiado nada. Las glándulas suprarrenales, ¿cuántas capas tenían las suprarrenales? Cortical, glomerular y reticular. Hace aldosterona, hace cortisol y hace hormona. ¿Sí o no? Debería ser suficiente para que ella tenga los estrógenos suficientes y no entrar en ese cuadro tan aparatoso. Pero ¿qué ocurre? Que la hormona y el cortisol, ¿quién es su materia prima? El colesterol, el acetato de colesterol, el colesterol bueno. Los dos tienen la misma materia prima. Esta paciente es estresada a morir.
cuerpo, ¿qué va a hacer primero? Y se va a llevar todo. ¿El del estrés o un poquito de estrógeno? Se llevó la materia prima. ¿Y el estrógeno? ¿Qué tendrían que hacer ustedes con esa paciente? Para no darle hormonas, porque las hormonas tienen su doble filo. Facilito, le da hormonas y te ama la paciente, viene a tu consulta el mes que viene feliz, contenta. Más lo que trae después es lo complicado. Controlar cortisol para que tenga materia prima y haga su propia hormona. ¿Qué le va a decir? Ay, qué deseo, vaya a hacer de viaje a Hawái con sus amigas. Deje los hijos y el marido que se las arreglen. Está difícil, ¿no ves? No le vas a cambiar la vida, pero tienes que hacer que ella encuentre un mecanismo para bajar ese cortisol con la misma vida que tiene. ¿Y qué te baja el cortisol? Actividades que te generan placer o bienestar. Leer un libro, ustedes no creo que eso sea para mí. Que me digan un domingo yo te voy a contestar el teléfono y me tire en mi sillón a leer mis libros, no era feliz. Ahí están muchos esperando. Ir a nadar, ir a caminar, escuchar buena música. Hay quien le gusta el ejercicio físico muy intenso o solo caminata. Yo siempre le pregunto a mis pacientes, si yo te regalara 1 hora al día, ¿qué harías? Y muchas se quedan repensando. Doctora, no sé. Porque en el afán del día a día ya no es importante lo que a mí me gusta. Y al rato dice, ¿sabe qué, doctora? A mí me encantaba pintar, tiene razón, hace 10 años que no pinto. O me encantaba hacer tal cosa, bordar, tejer, bueno, no fue lo mío, nunca eso, pero hay a quien le gusta. O hay a quien le apasiona cocinar, ¿sí? Y te baja el cortisol. Te encuentras con alguien que te agrada y ¡pum! Te baja el cortisol. Te sube la frecuencia cardíaca, pero te baja el cortisol. Se entendió, el que le haga mariposa en el estómago, tranchado. ¿Qué les digo yo a mí? Así es que decir a mis alumnos. Uno solo está bien. Si vas a estar con alguien, tienes que estar mejor. Si ese alguien te va intoxicando, mejor déjalo antes de enamorar, porque la vida es larga y la vida del médico es jodida. ¿Saben cuántos años les queda para ganar unos quintos? Ya, y los compañeros de colegio de ustedes ya van a estar casados, con linda casa, por lo menos pagándola, con dos hijos lindos, y vos de ida a tu residencia. Pidiendo platíbora para el taxi, para el micro y para tu comidita si no ganaste B. ¿Se entendió? Entonces ya tienen un camino árido, que es hermoso. Hermoso, ya desde paciente, pero que lleva su tiempo. Ya ese camino es árido, entonces toxicidades que las puedan evitar, evítenlas. ¿Quedó claro? ¿Estás escuchando? Solo estás bien, acuérdense de mi siempre. Si voy a buscar compañía para estar mejor. Bueno, ¿por dónde íbamos? Vía vaginal. Entonces, en la vía vaginal tenemos principios activos insolubles porque son con carga eléctrica. No se van a absorber, es una excelente vía de absorción para fármacos liposolubles como son las hormonas. Excelente vía de absorción. Utilizamos mucho, por ejemplo, cuando hay sequedad vaginal, menopausia, el estriol. Los estrógenos son 3: estrona, estriol y estradiol. El estradiol puede pasar a estrona, que puede ser cancerígeno. La estrona, con su oxidación carbono 4 y 18, puede ser cancerígena. Y el estriol no. El estriol nunca va a virar o cambiar hacia una molécula cancerígena. Y ese es el ideal que usamos en sequedad vaginal, al 2 al 5%, o 2 miligramos, 3 miligramos suficiente. Y lo podemos hacer en óvulo y ya viene preparado en óvulo o en pomada vaginal. El
principio entre el óvulo y la pomada en absorción es el mismo, ¿ya? Solo que el óvulo tiene un excipiente y la pomada tiene otro. Punto. Bien. Hasta ahí hemos visto vía oral, hemos visto la sublingual, hemos visto la rectal y hemos visto la vaginal. Las vías de administración se dividen en vías inmediatas, Las inmediatas también se llaman directas y las inmediatas se llaman indirectas. A ver, ¿qué es una vía inmediato? Inmediato es más rápido que mediato, ¿verdad? Y directo es más rápido que indirecto. Estas vías inmediatas son las vías que van a utilizar una aguja para romper la membrana o barrera. Son todas las vías que van a usar una aguja para introducir al principio activo. Una aguja. Nómbrenme todas las vías que conocen que utilizan una aguja. Intramuscular, subdérmica, subcutánea, intradérmica, endovenoso, intracardíaca, intraarticular, intraperitoneal, intraósea. Todo lo que use una aguja son vías inmediatas o directas. Y todo lo que no rompa la barrera son vías mediatas o indirectas que son mucho más lentas. ¿Y ahí qué vías entran? La vía oral que hemos visto, la vía sublingual, la vía rectal, la vía vaginal. ¿Por la piel puedo poner fármaco? Sí. Si yo me pongo una crema de canela con naranja en la piel, ¿va a llegar a mi sangre canela y naranja? ¿Por qué? Porque no es liposoluble. ¿Qué característica debe tener el principio activo para que yo lo aplique en la piel y él se absorba? Muy liposoluble. ¿Ok? Muy liposoluble. A veces el bebé tiene su escaldadura porque su caquita es muy ácida, porque no lo cambiaron, porque la leche, por lo que fuera. Y la mamá, alguien le da la recetita y le dan un corticoide. Le ponen el corticoide y es una bendición, queda la piel hermosa. Pero el corticoide es liposoluble y se absorbe y puede traer problemas. ¿Está claro? O sea que la absorción por piel es solo para fármacos o principios activos, más que fármacos muy liposolubles. ¿Qué forma farmacéutica van a buscar de piel? Pomada, la diferencia con crema, la diferencia con pasta, ungüentos y emplastos. Repito, crema, ¿en qué se diferencia de la pomada? ¿En qué se diferencia de la pasta, del ungüento y del emplasto? Esas son formas farmacéuticas para la piel. Hay otras que ya no se usan, colutorio, emplasto, ya les dije, ¿no? Sí. Esas van a buscar en forma farmacéutica, ¿ya? O sea que por la piel solo vamos a administrar lo que sea muy liposoluble. Y si no llega a sangre, vamos a decir que la acción de ese fármaco es tópica o local. O sea que la acción de los fármacos puede ser tópica o local, significa sobre piel y mucosas. O sistémica es que llega a sangre. Esto era de antes, pero salió ahorita, no importa. La acción farmacológica puede ser tópica o local o puede ser sistémica. ¿Qué es tópica o local? Sobre la piel y mucosa. Por ejemplo, me quemé el brazo y me van a poner un ungüento de quemacurán. Crema, le dice todo el mundo, pero es ungüento. Quemacurán. Él no va a llegar a sangre. ¿Cómo es su acción?
sobre la piel o la mucosa. O tengo un honguito ahí, una remasaladita que le daba, ¿no? La pipidiasis. Van a poner un antimicótico, no va a llegar a sangre. ¿Cómo es su acción? Tópica o local. ¿Está bien? Y si yo me tomo un antiácido porque tengo mucha acidez, me tomé una cerveza y ando media descompuesta y me da acidez y reflujo, y me la tomé, vienen, o para chupar también, ¿no? Un antiácido va uno y pide a la farmacia, que es hidróxido de aluminio y magnesio. ¿Su acción es sistémica o es tópica o local? Local. Van a investigar. Hay harto para hablar. Tiene aluminio. Van a buscar hidróxido de aluminio. ¿Se absorbe o no se absorbe? Y muchos antiácidos tienen aluminio. Y la literatura que van a buscar del fármaco va a decir que no se absorbe. Lo que no dice ahí que la mayoría de los individuos, por no decir pacientes, el intestino lo tienen hiperpermeable. ¿Qué es eso? Las células, los enterocitos deberían estar prendidos y por ahí se absorbe todo, ¿no? Difusión simple, ahí van a estar todo lo que vimos al inicio, pero por estrés y por malos alimentos, malos hábitos y mala flora, abre y se llama intestino hiperpermeable. La mayoría lo tenemos, el intestino hiperpermeable. Está más abiertito que lo usual. Y si está más abierto que lo usual, ¿va a dejar pasar el aluminio o no? Sí. ¿Y a dónde se va? Sistema nervioso central, Alzheimer a largo plazo. Intoxicación por minerales pesados. Van a buscarme qué dice la literatura del hidróxido de aluminio. ¿Se absorbe o no se absorbe? Esa es la pregunta que van a investigar, lo que dicen los libros. Y aparte, van a buscar ensayos clínicos de absorción de aluminio por vía oral. A ver qué hay. La industria que lo quiere vender te dice no se absorbe, tómelo tranquila. Ah, la señora está embarazada, tiene acidez, no le podemos dar fármaco, señora, esto no se absorbe. Y la llenan de aluminio. Y la embarazada tiene un intestino hiperpermeable porque hace una disbiosis, una alteración de su flora en el último trimestre del embarazo, para que cuando nazca el bebé y pase por el canal del parto, la flora de ella sea muy variada y le da la inmunidad al bebé. Pero ahora todos nacen del parto de cesárea, ¿verdad? Entonces es otro problema. Pero bueno, ¿se entendió? Bueno, teóricamente hay clases sábado. Cuando digo teóricamente, que solo no habría si sale en una resolución y dice va a estar cerrada la universidad por Semana Santa, que no creo. Mañana seguro trabajan de corrido y el viernes feriado y el sábado 7:15 los espero. Bien estudiados. Devuelvo lo que no es.